Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Este es su amigo y su hermano Samuel Lacé. Y estamos en esta cápsula que ya muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? Llevamos un tiempo sin hacerla, pero el Señor nos está inspirando a volver a trabajar en ella, entendiendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, para las vidas de los que están a nuestro alrededor, de los que se pueden conectar a estas horas. Yo sé que tal vez es un poco tarde, fin de semana, y tal vez en el mundo hacíamos y deshacíamos, entrábamos, ¿verdad?, a cualquier sitio a las tantas de la noche y no era hasta la madrugada que se acababa toda la fiesta, la bachata o lo que hacíamos en otros tiempos, ¿verdad? Pero ahora le servimos al Señor y podemos dedicarle el tiempo que tenemos a Él, ¿verdad? Y así se llama esta cápsula, usando el tiempo que tenemos porque Dios es bueno, aleluya. Así que en esta noche tengo un invitado especial. El Señor me inspiró este día, me dijo, tienes que hacer esto. Y tengo un invitado especial, amigo, hermano, ¿verdad? De muchos años, estamos más que contentos y quédese hasta el final porque vamos a hacer unos anuncios grandes en esta hora. Y Dios nos ha bendecido. Déjenos saber si se escucha. Tenemos a ver, ¿a quién tenemos por ahí? Arín Rodríguez, Dios te bendiga. Déjenos saber si se escucha. Si no nos escucha, ¿verdad? Déjenos saber, escríbanos. ¿Tienes problema con el sonido? Para poder ajustarlo en esta hora, ¿verdad? Así que vamos a pasar directamente. Vamos a pasar directamente con nuestro invitado en esta hora, ¿verdad? Mi amigo y mi hermano Nelson Santiago, el pastor Nelson Santiago. Así que les voy a pedir en esta hora, ¿verdad?, que le demos una bienvenida. Pastor, Dios le bendiga. Todo muy bien, gracias a Dios. Estamos más que bendecidos, más que contentos. Dios ha sido bueno, pastor, y usted lo sabe, ¿verdad? Porque durante todos estos días hemos estado compartiendo muchas cosas que han estado ocurriendo en nuestras vidas y en lo que es el trabajo ministerial del Señor. Pastor, para los que no le conocen, ¿verdad? Tenemos por aquí a Arín, tenemos a Sonia Donato. Dios bendiga, Sonia. Para que sepan quién es usted, ¿verdad? Háblenos un poquito más de usted para aquellos que no le conocen en esta hora, ¿verdad? Mi historia es diferente, yo lo conozco de mucho tiempo, pero para los que no lo conocen, pastor, ¿quién es el pastor Nelson Santiago? De Río Grande y la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere que nosotros estamos, porque para eso Pastor, hemos. le voy a pedir que repita todo lo que dijo porque los hermanos no los escucharon. Correspondemos a Santiago Román, servimos como la Iglesia Apostólica Casa en la Río Grande, Puerto Rico. Santo, Río Grande, Puerto Rico, ¿verdad? Estamos ahí al lado. Yo soy de Loíza, ¿verdad? La gente que tal vez no lo sabe, yo soy del pueblo de Loíza. El pastor está pastoreando en el pueblo de Río Grande, que es una bendición grandísima. Y con este concilio, ¿verdad?, que amamos mucho, ¿verdad?, porque trabajamos dentro de este concilio, el concilio de Iglesias Cristianas Apostólicas de Betsaida. ¿Verdad? Un concilio de los pocos que han mantenido ese concepto ortodoxo de la cristiandad, ¿verdad? El sábado, el velo, el manto, la manta, mejor dicho, que es algo hermoso. A mí me encanta, pastor, a mí me encanta, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuéntanos, pastor, ¿verdad? Porque la razón por la que yo le invité a usted es porque usted tiene un programa o un sistema que usted está trabajando con su iglesia, ¿verdad? Que yo quiero que usted le introduzca y nos hable un poquito más de él, de Casa de Pesca y el programa Alcance, que es algo que ha impactado en mi vida, que ha provocado aceleramiento en mi vida de parte del Señor y de parte de lo que estamos haciendo para él, ¿verdad? Yo quiero que usted nos hable de
específicamente de lo que es Casa de Pesca y de lo que es el programa Avance. Avance comunitario, Alcance, perdón. Alcance. Amén. Deberíamos estar definiendo cuál es el significado de Betsaida. La palabra Bet significa casa y Saida significa pesca. Y el significado del nombre de nuestra organización general es casa de pesca, que es lo que significa Betsaida. Ya hablando desde el punto de vista como pastor en propiedad de la iglesia, en esta ocasión quisimos honrar lo que es el concepto de casa de pesca. Y parte de lo que es esta filosofía es crear hombres y mujeres que pueden tener las áreas para el quehacer ministerial, que puedan tener estas herramientas para poder hacer misiones, poder realizar evangelismo personal, lo que nuestra iglesia, ¿verdad?, en la comunidad de Montevideo se destaca. Sabemos que el evangelismo tiene muchas vertientes, muchas maneras de hacer, pero el Señor a nosotros nos dio una instrucción, la palabra que se dio como ministro. Nosotros realizamos evangelismo total. Nosotros en nuestra comunidad hemos implementado un proyecto que se llama Alcance Comunitario. Este proyecto nosotros lo realizamos todos los meses en nuestra comunidad. En el día de hoy, ¿verdad?, que corresponde a nuestro alcance, tuvimos una gran bendición de recibir a la Fraternidad de Caballeros Embajadores del Rey y Richard Hernández, que nos tuvo al pastor Tirso y el pastor Rafael de la iglesia Betsaida de las Piedras. Fue un momento porque hoy pudimos constatar la importancia del quehacer ministerial en la comunidad, que del Señor ha sido gratuita para que trabaje en comunidad. Nosotros le enseñamos a nuestra iglesia que para nosotros poder ser la iglesia de la comunidad necesitamos que nosotros en primer lugar seamos una comunidad de fe fuerte, una comunidad de fe saludable, para entonces poder ser la opción del Señor en nuestra comunidad. Nuestro programa de realizar llevando alimentos a ancianos, a llamadas y toda persona la que tenga la necesidad o no la tenga, nosotros le impactamos en almuerzo, como una merienda, y todo esto nosotros para más allá de presentar el papel, las personas puedan conocer a Dios, aleluya, que se encarna a través de la iglesia. Vemos a Jesús caminar en la comunidad. Una oración refiere al alcance. Yo le pido al Señor cómo la comunidad ve esto que nosotros estamos haciendo. Y yo llevaba varias semanas jugando y en uno de nuestros alcances sale corriendo una dama de su casa y comienza a gritarme: pastor, pastor, pastor. Cada vez que ustedes caminan por la comunidad, vemos a Jesús. Yo le dije: Señor, gloria a Dios. Porque lo que queremos es que la comunidad vea a Jesús. Santo. O sea, que todo lo que ustedes hacen va dirigido a que la comunidad no necesariamente los vea a ustedes, vea a Dios a través de ustedes. Claro, ese es el propósito por el cual Dios estableció a la iglesia.
algo muy interesante del nacimiento de la iglesia es que allí en la cruz del Calvario, cuando se encontraba Jesús y aquel soldado traspasó su costado, dice la escritura que de su costado salió agua y salió sangre. Cuando una mujer está en labor de parto, y yo tuve la oportunidad de estar en el momento del nacimiento de mi hija, vemos cómo la mujer comienza a expulsar líquido amniótico, es como agua, y a la misma vez sangre. Y en ese momento que ese soldado traspasó el costado de Jesús, nació la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia en el momento harto recibe poder y autoridad. De acuerdo a la que Jesús le hizo a sus discípulos y a sus seguidores, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran recibidos el Espíritu Santo sobre ellos. Y el ministerio del Espíritu Santo comienza en todo su esplendor hasta el día de hoy. El día de Pentecostés, aproximadamente a las 9 de la mañana, el Espíritu Santo comenzó su ministerio pleno. Y por eso es que nosotros creemos que a través del poder del Espíritu Santo, Dios ha dotado a la iglesia de autoridad para mostrar a la persona de Cristo. Santo Dios. O sea, Casa de Pesca, Alcance, ¿verdad? Es un programa que literalmente provoca un parto de la iglesia hacia la comunidad, ¿verdad? Porque estamos tratando de entregar almas a Cristo, o sea, almas a Cristo, o sea, provocamos que la comunidad entre en un proceso de parto, pero lo hacemos a través de utilizar la combinación de evangelismo y misiones, ¿verdad? Que evangelismo es quien lleva la palabra, quien predica, entonces misiones es quien va directamente a la necesidad social, que es muy importante. Claro. Esto, muchas veces nosotros la iglesia, y digo nosotros, ¿verdad? Porque soy parte de la iglesia, nosotros nos enfocamos tanto en los cultos especiales, nos enfocamos tanto en la oficialidad de la iglesia, en tener protocolos, a tener aniversarios que no son malos, no me malinterpreten, ¿verdad? Estas actividades son buenas porque el pueblo de Dios tiene que celebrar, ¿verdad? Dentro de la casa del Señor las victorias que Dios hace, y uno las puede hacer a través de estas actividades especiales, ¿verdad? Pero la iglesia debe de ser una iglesia de la comunidad, ¿verdad? Claro. Y muchas veces esto es lo que provoca partos y aceleración dentro de lo que son las comunidades donde nosotros estamos impactando, ¿verdad? No solamente con una palabra, sino también impactando con las necesidades que hay dentro de esa comunidad. Pueden ser necesidades respecto a adicciones, ayudas sociales, como personas mayores que necesitan que le ayuden en su casa o que tienen familiares encamados, como pueden ser personas que no tienen suficiente dinero para comprar comida, ¿verdad? O los que no tienen casa. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Que no tienen un hogar seguro, un techo seguro. Y yo sé que es difícil, porque muchas veces el ministerio, ¿verdad? Si nosotros vivimos de acuerdo al ministerio, ¿verdad? No el ministerio de acuerdo a nosotros. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, voy a ser bien claro. Es que cuando la iglesia, ¿verdad?, se dedica al evangelio, que es predicar y ir a ayudar a la necesidad de las almas, nos desenfocamos de muchas veces obtener cosas para la iglesia, para nuestra casa, ¿verdad? A veces hasta tener ciertas comodidades, de acuerdo al lugar donde estemos, aire, lujos, electrónicos, lo que sea, ¿verdad? Porque entonces todo lo que tenemos lo usamos ¿para quién? Para la comunidad. Y el techo es una de las cosas más difíciles, porque obviamente la iglesia muchas veces no cuenta con recursos para ofrecerle vivienda a las personas, pero las comunidades sí tienen recursos, ¿verdad? De acuerdo a donde uno viva, uno puede conectarse con diferentes programas que ofrecen estas cosas, pero
lo más que me llama la atención, y yo quiero que usted me hable, ¿verdad? Que ya usted me habló a mí, pero yo quiero que los que están aquí escuchen lo que esto ha provocado en su comunidad, porque hoy tuvieron una actividad de alcance, ¿cierto? Cierto. Y yo quiero que usted nos diga qué ocurrió hoy en esa actividad de alcance. Después, inclusive, háblenos un poquito del proceso de su iglesia, de lo que Dios ha venido haciendo, la promesa, y cómo estas cosas han logrado el desemboque que ha habido hoy, ¿verdad? En esta comunidad. Háblenos un poco de eso, pastor. Amén. Yo llevo en la comunidad de Montebello 5 años. El 2 de enero cumplimos 6 años de ministerio. Y desde que nosotros llegamos a nuestra comunidad, el Señor, como le dije hace un momento, nos dio a trabajar personal, face to face. Me dijo el Señor, quiero que la iglesia tenga una relación cara a cara. Y hasta el momento, damos la gloria al Señor de esta manera. Yo creo que nuestra iglesia y nuestro programa de alcance comunitario tiene una base muy importante. La escritura, la Biblia, es la base de todo lo que nosotros debemos dar. Y la palabra es la máxima autoridad en nuestra iglesia. Pero una de las bases es establecer relaciones. Hoy, nuevamente, le damos la gloria al Señor. Pudimos ver cómo nuestra comunidad, aunque en medio de la pandemia, nosotros nos mantuvimos trabajando en la comunidad, ¿verdad? Involucrando a todos los miembros de la iglesia, cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento, pero el trabajo en el Señor es duro. Y hoy pudimos constatar que nuestra iglesia está haciendo el trabajo que Dios quiere y que el Espíritu Santo nos está impulsando a hacer. Podíamos ver cómo las personas salían de sus casas, nos saludaban, pedían la oración, porque hemos dedicado este programa a establecer relaciones. Cuando nosotros establecemos una relación con la comunidad, lo que tiene que ver con la conversión, eso se encarga el Señor. Y eso se encarga el Espíritu Santo, que es quien convence y es quien a las vidas. Pudimos ver cómo ancianos de nuestra comunidad nos solicitaban, mira, necesitamos que nos destapen una alcantarilla. Y a lo mejor usted dirá, ¿qué tiene que ver la iglesia con que destapen una alcantarilla o con una ayuda? Es como decía el pastor Lacén. Muchas veces la iglesia no tiene unos recursos o una maquinaria para hacer un trabajo, ¿verdad? Que pues Dios le ha dado la oportunidad de tener mucho más recursos que la nuestra. Pero yo creo que la iglesia es un puente entre la comunidad y las agencias gubernamentales. Cuando hay una iglesia que está conectada sabiamente con el gobierno, puede trabajar en pro, ¿verdad? Para que el gobierno pueda brindar unos servicios que posiblemente no los ha visto. Muchas ciudades donde las iglesias están establecidas son cosas invisibles, pero la iglesia está a hacer justicia social. La iglesia está llamada a levantar una bandera de alerta, y no tan solo la bandera del evangelio, sino decirle a las agencias gubernamentales: aquí hay una comunidad, aquí hay gente que tiene necesidad y queremos que ustedes puedan brindar un servicio. Y ver cómo las personas son, como, ¿verdad? Una familia vino a los pies de Cristo. Eso es algo que le da a uno fortaleza,
le da a uno esa motivación para uno continuar realizando la obra. Por eso es que yo creo que antes de yo decir Jesús, tengo que ser un buen vecino. La iglesia tiene que ser una buena vecina y establecer relación con sus vecinos. No estoy hablando simplemente de dar algo. A veces la gente lo que necesita es alguien que les escuche, acompañamiento. Nosotros tenemos unos ancianos dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, que vamos a empezar a fortalecer lo que es simplemente. Amén, aleluya. Y son las cosas que Dios, o sea, como estábamos hablando, son las cosas que Dios pone en los corazones de quienes, de los ángeles de la iglesia, para que promuevan dentro de su comunidad, ¿verdad? Yo, usted y yo, ¿verdad? Porque ambos, usted está en el campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Como trabajador social, y yo estoy en el campo de la enfermería. Ajá. Muchas veces vemos constantemente cómo la gente necesita cosas, pero entonces nosotros somos el medio, ¿verdad? Para llevar a esta persona al recurso, porque nosotros tal vez no tenemos el dinero y las organizaciones para las que trabajamos tal vez no tienen el dinero directamente para asistir en estas áreas, pero sabemos que hay programas, sabemos que hay servicios que llevan estas cosas y nada mejor que una iglesia para hacer estas cosas, ¿verdad? Para conectar a la gente con estos servicios. Y como usted bien dice, esto crea que relación. O sea, no es simplemente que tú vengas a mi iglesia y escuches lo que yo te quiero decir de parte de Dios, que es lo perfecto, sino que tú tengas una relación conmigo de ser humano a ser humano, ¿verdad? Y una vez se establezca esa relación, pues mira, las demás cosas pueden fluir, ¿verdad? Puede fluir una palabra, puede fluir un mensaje, puede fluir una necesidad espiritual, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere como meta última, porque siempre Dios nos llama a salvación, ¿verdad? Dios está buscando personas que promuevan su salvación, que promuevan el mensaje de la palabra. Y eso es lo más importante de todas las cosas. Aleluya. Así que en esta hora, pastor, de esta manera, ¿verdad? No sé si usted tiene algo más que decir o que quiera añadir dentro de todo esto que hemos hablado hasta ahora. Pastor Lacey, yo creo que este es el mejor momento en que Dios está haciendo un llamado. Amén. Y creo que es un momento donde la iglesia debe discernir la agenda, discernir lo que está haciendo. Usted ha hablado ahorita que los aniversarios, los campamentos, los cultos especiales son ¿verdad? Parte de lo que es nuestra cultura como iglesia. Pero yo creo que Dios nos está llamando a que no separemos lo que es el evangelismo y las misiones. El evangelismo y las misiones es la base de la iglesia. Y como nosotros practicamos en nuestra iglesia, yo creo que toda la programación de la iglesia, los niños, los jóvenes, los adultos, los líderes, todo lo que compone la iglesia debe de estar sobre lo que es la misión, que es ir por todo el mundo, a todo grupo, etnia, gente de cualquier lugar, y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicándole la palabra, y la transformación la va a hacer el poder glorioso del Espíritu Santo. Hay personas que conocen a Dios de una manera y nosotros los conocemos de otra. Eso, gloria al Señor, es una gran oportunidad que quiere el Espíritu enseñarnos, que es momento de que toda nuestra fuerza como iglesia, nuestra mano de obra, esté para el cumplimiento
de lo que fue establecido la iglesia. La iglesia no fue establecida como un club social. La iglesia no fue constituida para enriquecer a la gente. La iglesia de Jesucristo fue constituida como una mesa para servir a todos los que necesiten, ya sea espiritual y ya sea material. Yo creo que a esto nos está llamando el Señor, y creo que hay un gran fortalecimiento en trabajar y establecer relaciones con nuestros vecinos. Amén. Así que, pastor, por esta oportunidad. Claro. Mire, pastor, quiero dejarle saber, ¿verdad? Tenemos a varias personas por aquí, pero tenemos a Xiomara, que dice muchas bendiciones. Xiomara López Itizarri, que nos saluda. Los pastores González y García, de la iglesia ICAES, dicen saludos. Pastor Nelson Santiago recibe un fuerte abrazo. También está por ahí Marisu, copastora. Aleluya. Amén. Qué bueno. Amén, aleluya. La pastora también, la reverenda Amelie Álvarez, está conectada y nos envía bendiciones en esta hora, ¿verdad? Y es bueno, Dios es bueno, hermano. Las cosas que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo son cosas grandes y poderosas. Pero lo importante es nosotros ir dirigidos directamente a lo que sería el plan de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios está muchas veces en las gentes, la comunidad, aleluya, las personas que están afuera, que tal vez no saben a quién acudir en el momento de su necesidad. Mire, y seamos sinceros, vamos a hacer esto humanos por un momento. Usted sabe muy bien que cuando a usted le están a punto de cortar la luz, en lo menos que tal vez usted piensa es en llegar a la casa de Dios. Lo primero que usted piensa es cómo yo voy a resolver mi problema, porque a mí me ha pasado, gracias a Dios. Hace tiempo que no me pasa, el Señor me ha bendecido, pero claro que sí, en los momentos que tuve mis problemas económicos, claro que sí que lo pensaba y decía, Dios mío, me van a cortar, o me cortaron la luz. Vamos a hacerlo mucho más claro. Uno nunca sabe, y tal vez no es que vayamos casa por casa, ¿verdad?, pagándole los biles a la gente, pero al menos que intentemos hacer algo, que intentemos llevar a la gente a las soluciones, de modo que de esta manera podamos crear un proceso de relación y de evangelismo personal. Porque una vez esa persona abre la puerta y usted logra conectar a esa persona a la solución de su necesidad, esa persona se va a recordar de usted el resto de sus días, independientemente de lo que usted haga, ¿verdad? Y en esto se basa el concepto de evangelismo personal, ¿verdad? Y esto nos da hincapié y paso a lo que queremos en esta hora traer de parte de la palabra del Señor. Aleluya. Y esto es un taller que dimos precisamente en la iglesia del pastor Nelson, que va dirigido directamente al concepto de evangelismo personal, ¿verdad? Esto fue lo que Dios inspiró, que se quedó dentro de mí, dentro del corazón del pastor. Impactó mucho a la iglesia y la iglesia entendió que Dios quería hacer cosas más grandes, pero es necesario entender que estas cosas son importantes. Así que vamos a entrar en esta palabra en esta noche. Quisiera entonces, pastor, que nos llevara en oración. Tenemos por aquí también a Ibelis Cruz, que dice: Dios es maravilloso. Dios te bendiga, Ibelis, aleluya. Que nos llevara en oración para entonces entrar en esta palabra y poder hablar con este pueblo, con esta iglesia, de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el plan del Señor? Amén, amén. Así que en esta hora, pastor, llévenos en oración. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por este espacio glorioso que tú nos has permitido estar. Gracias por cada una de las personas que se está uniendo y por todas las que han de ver este video. Y te pido que cada una de estas palabras calen en lo más profundo de los corazones de quien oye esta palabra. Y podamos entender, Señor, que hay una urgencia de ti en nuestras comunidades, hay una urgencia de ti, Señor, en nuestra familia, hay una urgencia de ti en nuestra sociedad.
Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques de manera poderosa, como tú solamente haces, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué lindo tú eres, Dios, aleluya. Siento la presencia de Dios en gran manera. Créanme, siento la presencia de Dios, pero es porque esto es real. Aleluya, esto es real. Esto no es un cuento, esto no es un juego, esto no es una mímica, ni tampoco algo que se dice hoy y se olvida mañana. Pero vamos a entrar en esta palabra, aleluya. Y quisiera que buscaran entonces todos en el libro de Juan capítulo 3 y vamos a considerar los versículos del 16 al 18, aleluya. Santo tú eres, Jehová. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a considerar los versículos del 16 al 18. Aleluya. Santo tú eres Dios. Le damos gracias a los que se están conectando. Esperamos que reciban esta palabra, ¿verdad? Este insumo. Santo tú eres Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Pido que me permitan un momento que estoy acomodando aquí la tablet. Santo tú eres Dios. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y me pasé del 18, pero voy a seguir leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, y para que sus obras no sean reprendidas. Y le voy a explicar por qué seguir leyendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Cristo, en Dios. Amén. Aleluya. Aun cuando era hasta el 18, seguí leyendo porque hay algo importante que quiero decir. Ahorita estábamos hablando de relación, ¿cierto? Pastor, cuando hablamos de una relación, si yo te veo y de alguna manera u otra yo sé que tú eres luz y que tal vez yo no estoy en luz, mientras tanto, si la luz alumbra, va a exponer quién yo soy, ¿verdad? Si yo no soy luz, va a exponer lo que hay en mí, va a mostrar. Es como cuando usted anda con una linterna alumbrando, ¿verdad? Y está oscuro y de momento usted alumbra en una esquina y ve algo extraño. ¿Qué pasa? Lo que esté en esa esquina va a estar expuesto, se va a exponer. Y muchas veces la gente no se acerca a nosotros porque saben que nosotros podemos exponer sus pecados, podemos exponer su estado delante de los hombres, podemos tal vez ver más allá de lo que cualquier otra persona puede ver. ¿Qué pasa? Es importante entender esto porque para poder entrar en el concepto del tema que vamos a trabajar hoy, tenemos que entender que aun cuando los defectos de mi prójimo estén expuestos, si yo quiero crear una relación con mi prójimo, yo tengo que entender que el amor de Cristo debe de venir primero, antes de cualquier otra cosa. Y que al final el Espíritu Santo será quien convencerá a esa persona de cambiar sus defectos y entrar igualmente a la luz. Pero yo tengo que crear una conexión con la persona. Y si yo establezco la conexión a través de amor, como lo hizo Cristo, todo aquel que esté en pecado va a proceder al arrepentimiento. Fíjese que el tema que vamos a hablar se llama amor que persiste. El concepto de evangelismo personal. ¿Qué es lo que estábamos hablando hoy? Es lo que estábamos hablando en este momento y el pastor estaba exponiendo
¿verdad?, en su programa de alcance, y el concepto de casa de paz, de casa de pesca, perdone. El concepto de casa de pesca, que es un concepto de evangelismo personal. Pero ¿por qué amor que persiste? Pues mire, yo le voy a decir esto. Esto es como una escalera, ¿verdad? La palabra dice: da por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué pasa? Yo recibí un amor persistente de parte de Dios, ¿verdad? Dios me amó tantas y tantas veces, persistió en amarme a mí, y me pongo como tipo de hombre desde el principio del mundo. Me dio un lugar donde yo pude haber sido rey y señor. No tenía que trabajar, no tenía que matarme, simplemente tenía que vivir en un lugar pleno y amplio, donde todo se me iba a ser provisto. Pero yo en mi concupiscencia escuché la voz del enemigo y decidí dejar eso por la vida que llevo hoy. Pero eso no se queda ahí. Aún así el Señor me deja vivir, después de que Él me explicó claramente que todo aquel que entra en el pecado muere. Porque cuando Él explicó eso a Adán y a Eva, ¿verdad? Bueno, a Adán, perdone. Cuando Él explicó, ciertamente Él le dijo: si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y tal vez en ese momento era un concepto abstracto, pero él no lo sabía, Adán no lo sabía. Pero sí había muerte. Lo que pasa es que hay una muerte espiritual, porque es en el momento donde entramos en desobediencia que entramos al concepto del pecado. Pero eso no se queda ahí. Luego de eso, el Señor todavía decide darle una oportunidad a la humanidad, aun cuando decide inundar todo, dañarlo todo, matar todo, pero deja a alguien vivo. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible entonces que haya amor en eso? Hay amor porque alguien quedó. Significa que todavía había continuidad, significa que algo más podía ser producido después de eso. Y el Señor me eligió a mí para yo estar en esa arca y yo poder ser la continuidad de esta humanidad. Todavía después de eso el Señor hace un sinnúmero de cosas. Me libera de la esclavitud. Me libera del hombre que quiere azotarme, pisotearme y esclavizarme hasta el fin. Me lleva a una tierra prometida, la tierra que brota leche y miel. Me sostiene a través de un desierto. Luego de eso, nosotros volvemos a caer al suelo y decidimos volver a ser esclavos una y otra vez. Pero aún así el Señor decide hacer un sacrificio final. Y dice: voy a enviar lo único que tengo por ti, Samuel. Voy a enviar lo único que tengo por ti, Samuel. Y te voy a limpiar de todo pecado, porque voy a quitar el pecado de encima del hombre. Ya no simplemente tendrás que darme sacrificio de sangre, derramamiento de sangre. Yo voy a derramar mi sangre por ti. Y usted dirá: bueno, sí, el Señor persistió. Gloria a Dios, qué bueno. Lo vemos como algo tan simple, pero realmente no es nada simple. Y de ahí nace la inspiración de esta palabra. Mientras tanto, hoy yo no te vengo a hablar del amor que Dios persistió en nosotros. Yo te vengo a hablar del amor que persiste en nosotros para nuestros prójimos. Que ahí es donde la gente se pierde, porque la gente habla del amor de Dios, ¿verdad? Usted y yo hablamos del amor de Dios, pastor. Y siempre pensamos: ay, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. ¿Y a quién tú amas? ¿A quién tú amas? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Te amas a ti mismo? Pues entonces la palabra misma te inspira y te dice que ames a quién, al que tienes al lado como a ti mismo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, la iglesia, muchas veces no persistimos en el amor a nuestro prójimo. Persistimos en el amor a Dios porque seguimos amando a Dios, pero entonces dejamos de amar a nuestro prójimo. Sammy, ¿cómo tú me vas a decir que yo no amo a mi prójimo? Escucha bien. En el momento en que tú te enfocas única y exclusivamente en tu ministerio, en tu crecimiento, en tu iglesia, en las cuatro paredes, en el culto especial que quieres crear y en los recursos que quieres invitar, que vuelvo y repito, nada de esto es malo, nada de esto es malo. Estas son las cosas que hacemos para celebrar la gloria de Dios. Pero en el momento en que yo me enfoco en eso, yo dejo de amar a mi hermano.
Pero Sammy, si mi hermano está en la iglesia, no, al que está afuera, al que de verdad tiene necesidad, ¿verdad? Porque los sanos no necesitan un médico, son los enfermos, son los que están afuera, son los que están fuera de la casa de Dios. Pero entonces no persistimos en ellos. Muchas veces tenemos personas que vemos en la comunidad con diferentes necesidades, ¿verdad? Y simplemente porque su situación social es muy fuerte, los dejamos y decimos, chacho, ya eso no se puede hacer más nada. Si mira, yo hice esto y hice lo otro y lo llevé aquí y la llevé allá y le di esto y le di lo otro y como quiera sigue. Dios paró en algún momento. Todavía hasta el día de hoy el Señor no ha parado. Todavía hasta el día de hoy el Señor no ha parado. Murió, se fue, nos dejó un consolador, un espíritu que nos redarguye de día a día, nos dejó una palabra, un camino, una senda directa a la salvación plena en Cristo. Todavía el amor de Dios persiste. Y usted dirá, ¿cómo logramos hacer esto? Pues mire, a través del evangelismo personal. Pastor, yo quisiera que usted leyera esa primera parte que dice evangelismo versus evangelismo personal y me hable un poco de eso. Amén. Esta parte dice que el evangelismo versus evangelismo personal. Para poder comparar estos dos aspectos es necesario tener varias cosas en mente. ¿Qué cosas nosotros debemos tener en mente para poder trabajar estos dos conceptos? Número uno, ¿a cuántas personas se le está evangelizando? ¿Cómo? Dentro de nuestra... Hay una pregunta que surge en este momento. Dentro de la agenda de la iglesia, dentro de mi agenda personal, ¿cuántas personas yo estoy presentándole, ya sea de la forma que sea, a la persona de Cristo? Con mis actitudes, con mi carácter, con mi amabilidad. ¿A cuántas personas se le está evangelizando? Número dos, ¿cuántas personas están evangelizadas? Tres, el escenario que está usando para evangelizar. Cuatro, las necesidades que estamos trabajando. Miren, cuando nosotros trabajamos el evangelismo no se puede trabajar de una manera para yo sacar provecho. ¿O qué es lo que yo le puedo dar a la comunidad o a las personas para que conozcan a Cristo? Eso no es el evangelio. Jesús, cuando interactuaba con las personas, Jesús les daba de comer. Jesús les daba de comer. Y había ocasiones que le hablaba y le traía enseñanzas y le traía palabras para cubrir las necesidades. Pero a veces Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, deben ustedes de comer. Los discípulos le trajeron una necesidad a Jesús. La gente lleva con nosotros un largo periodo, tienen hambre, y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a de una manera u otra presentar a la persona de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros podamos observar con detenimiento cuáles son las necesidades que realmente tiene nuestra gente, los que están a nuestros alrededores. Posiblemente dentro de nuestras comunidades que varían, ¿verdad? Y más cuando hay personas que tienen otra nacionalidad de origen, las necesidades varían, pero hay una necesidad que tiene todo ser humano, y es conocer a la persona de Cristo. Pero nosotros no podemos llegar al lugar
al escenario y decir, ¿quieren a Cristo? Porque hay personas que te pueden decir que sí, hay otros que no les interesa el asunto, pero yo creo que, como estábamos hablando hace un momento, que si nosotros comenzamos a establecer relaciones, si nosotros comenzamos a dialogar con las personas, la misma persona va a llegar el momento que te va a decir, oye, en ti hay algo diferente, tú eres cristiano. Y yo creo que esa puerta solamente la abre el Señor. Y lo que nosotros trabajamos como iglesia es sumamente importante, porque hoy en día nosotros nos estamos enfocando en poder tener muchos recursos, pero ¿cuál es el fin? La iglesia tiene un fin, y el fin de la iglesia es presentar a Cristo, es reflejar a Cristo, que en medio de la densa oscuridad que cubre a la humanidad, la iglesia no se puede esconder. Es el momento que resurja esa luz para poder iluminar el camino de los que andan sin fe, andan sin esperanza. Es el momento de establecer mesas. Es como yo predicaba hace 2 sábados y le decía a la iglesia acerca de ese momento particular que tuvo Jesús con sus discípulos en la cena. Y yo le decía a la iglesia, muchas veces nosotros vemos la cena del Señor como que es algo solamente para los cristianos. No, muchas veces vemos la cena del Señor que solamente la cena lo pueden tomar las personas que son dignas. Y entonces estamos haciendo un evangelio que una persona que pueda tener muchas problemáticas o pueda tener diversas situaciones, no pueda llegar al evangelio porque dicen, yo no puedo tomar ni siquiera la cena del Señor. Exacto. Entonces, yo le hablo a ella que nosotros tenemos que hacer el evangelio de Jesucristo, no mi evangelio. Yo soy de apellido Santos. Yo no puedo hacer un evangelio de Santiago o un evangelio de Nelson. Hay un evangelio establecido, hay una base. Y la misma escritura nos dice que nosotros tenemos que ver cómo nosotros sobreedificamos sobre esa base. Y hablándole a la iglesia, yo les decía, ¿qué tal si la iglesia comienza a establecer mesas en la comunidad? A veces es un concepto que cuando tú lo escuchas, pero ¿cómo una persona que bebe alcohol o que se emborracha va a tomar la cena del Señor? Mire, mi hermano, cuando Cristo en ese día, dice la escritura, que Él se levantó y se despojó de su manto y se ató en la cintura y comenzó a llenar un lebrillo o una vasija de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hoy la gente necesita paz. ¿Quiénes somos los que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Nosotros. ¿Quiénes tenemos ese poder que viene a través del Espíritu Santo para traer sanidad, liberación, restauración? Es la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que establecer relaciones con la comunidad. Por eso es que cuando la iglesia establece relaciones con la comunidad le dice a la iglesia, necesito que ores por mí. Tengo esta situación en mi casa y necesito que ores, porque entonces la comunidad va a reconocer que la vecina, que es la iglesia, tiene algo diferente, algo
que no puede tener el gobierno, algo que no puede tener un psicólogo, algo que no puede tener un trabajador social, lo tiene la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso, gloria al Señor, cuando nosotros establecemos mesas en la comunidad, mire, usted debajo de la mesa saca 4 galones de leche, saca 4 bolsas de conflay, saca 4 pollos, saca 4 bolsas de papa y bendice a 4 familias que tengan necesidad, y eso es establecimiento de la mesa. Eso es lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. Yo te voy, pero ahora esto ustedes tienen que hacerlo. Porque no es solamente ese momento de tomar el pan cuando él partió el pan y el fruto de la vid. Es la práctica de ese sacramento. Es la práctica de esa ceremonia de lavar los pies. Hoy nuestras comunidades necesitan descanso. Hoy nuestras comunidades necesitan que la iglesia pueda tener un don para escucharlos, que la iglesia pueda ministrar en medio de la comunidad. Pero es como le dije ahorita, hay una urgencia donde el Espíritu Santo está sacando de las iglesias, gloria al Señor, de los templos, porque nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo está sacando de los templos para que nosotros vayamos a cubrir esa necesidad. Algo importante, nosotros no somos los salvadores de nuestras comunidades. Nosotros no somos superhéroes. Nosotros somos personas que queremos que el sueño de Dios se cumpla en otra gente. Nosotros simplemente somos personas que queremos que el sueño de Dios se cumpla en nuestros barrios, en nuestras familias, en su familia, en los residenciales, en las urbanizaciones, en nuestra comunidad. Eso es amén. Y esto va directamente a lo que es la definición directa del concepto de evangelismo personal. Porque fíjese, evangelizar es predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Eso es evangelizar. Ahora, evangelización personal o evangelismo personal es la proclamación del evangelio de manera integral. Integral significa que comprende todos los elementos o aspectos de algo, o sea, que toma al ser humano en todas sus partes, ¿verdad? Nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos un cuerpo, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros somos seres biopsicosociales espirituales, ¿verdad? Si yo tengo que de verdad trabajar en un evangelismo personal, yo tengo que tener todas esas cosas en cuenta, ¿verdad? No solamente en nuestro caso, ¿verdad? La parte espiritual. Para mí como enfermero, por ejemplo, yo específicamente me enfoco en la parte biopsicosocial, ¿verdad? La espiritual, ¿qué yo hago? Yo busco un recurso como enfermero, pero cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la parte espiritual y nos olvidamos de la parte biopsicosocial, ¿verdad? Pero como hijos de Dios no podemos hacer eso. O sea, tenemos que ver a la persona como un ser integral, como un todo, ¿verdad? Y dice que esto se lleva esto se hace con los creyentes, ¿verdad? O con las personas, y está dirigida a modo individual. O sea que estamos trabajando con cada individuo, y va directamente a lo que usted acaba de mencionar ahora, pastor, ¿verdad? Que si yo pongo una mesa y llega el borrachito, ¿verdad? Que es el momento donde se está ofreciendo una cena, y no estoy hablando necesariamente de la Santa Cena, sino de ofrecer un elemento principal de ayuda, ¿verdad? Ese borrachito se tiene que beneficiar de eso también igual. ¿O acaso yo no le voy a ayudar al borrachito porque está borrachito? O porque yo considero que está en pecado. Y como usted bien dijo, nosotros no somos los salvadores de estas personas. Nosotros no somos las personas que llevamos a estas personas delante de su pecado. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso es que es bien importante tener bien claro que el amor que persiste
te ve a ti y te ve como una alma de salvación primero, antes de verte como el borrachito, la bochincherra, Claro. el violador, el tirador de drogas, o sea, cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Porque ninguna es peor que otra. Simplemente estoy tratando de traer ejemplos, ¿verdad? Y eso es lo que hace simplemente la diferencia entre un evangelismo, que puede ser que un evangelista se pare en un púlpito, en una carreta, en una esquina, ponga una bocina y comienza a predicar la palabra, a que cuando yo haga evangelismo personal estoy trabajando con la necesidad de cada individuo. Aleluya. Pero fíjese, ¿cuáles son las cualidades que yo debo de tener como cristiano para poder hacer un evangelismo personal? La primera, ¿cuál es, pastor? Mire, para aportar referente a eso, ¿cómo nosotros estamos observando a las personas que están a nuestro alrededor? Muchas veces nosotros los cristianos utilizamos un lenguaje el impío, el mundo, y tenemos que aprender a trabajar con un lenguaje que incluya, inclusivo. El amor del cual nosotros le estamos hablando es un amor inclusivo. Y 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3 hablan acerca de la preeminencia del amor. ¿Cómo nosotros estamos viendo? En primer lugar, tenemos que tener el fruto. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Galacia, habla del fruto. Hay personas que dicen los frutos. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Santo. Y el fruto del Espíritu es el amor. No hay otra cosa. Es el amor. Si tú tienes amor, hay paz, paciencia, benignidad, gozo, fidelidad, templanza. Se ve esa manifestación del amor en la vida del creyente. Jesús es el mayor exponente del amor. Nosotros tenemos a un Jesús que es importante que nosotros podamos entender que hay un Jesús histórico, que es importante acerca de la vida de Jesús históricamente, pero que también es Jesús bíblico. Y cuando nosotros comenzamos a ver a un Jesús bíblico, vamos a ver como un Jesús que no juzgó, porque el de juzgar no era ese. No. Jesús pudo haber juzgado a aquella mujer que le trajeron con argumentos que no tenían base, porque según la ley había que juzgar al hombre y había que juzgar a la mujer. Amen. Y allí trataron a Jesús, aquella mujer supuestamente adúltera, que ella había cometido pecado. Se entiende que sí, pero le estaban acusando de algo de lo cual los que la estaban acusando no tenían fundamento. Cierto. También están buscando la manera de cómo hacer caer a Jesús. Jesús mostró amor. Jesús demostró compasión. Cuando Jesús miró a la multitud, tuvo compasión de ella. Ahora, nosotros tenemos que actuar en amor y tenemos que tener compasión. Sobrellevar las cargas de nuestros prójimos, aun cuando anden en delito y en pecado. Jesús lo hizo. A mí me encanta observar cómo Jesús interactuaba con las personas. A un Jesús que compartía con los publicanos. Vemos a un Jesús que compartía con personas
que de una manera u otra no tenían una buena fama, pero sí había algo peculiar en ellos. Necesitaban sanidad del alma, necesitaban que el amor fuera demostrado. El amor no era demostrado. Por eso es que Jesús arremetía en contra de los líderes espirituales de ese momento, que eran los fariseos, que eran los escribas y todos los grupos que habían en ese momento, que cada grupo religioso y rebelde estaban buscando prevalecer o tener un beneficio. Aún dentro de los discípulos de Jesús habían personas que tenían unos intereses personales y no eran necesariamente los que Jesús estaba promoviendo, que era la expansión del reino. Aquí el reino está entre vosotros, en algún momento dado. Pero entonces vemos que estamos llamados como creyentes en Jesucristo a tener compasión. Nuestras comunidades, nuestra gente necesita ver a una iglesia compasiva, no una iglesia que pueda ser solamente jueza, que juzgue. A nosotros no nos toca juzgar. Cuando hablo de juzgar, hablo de señalar. Sí, a nosotros nos toca saber discernir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero a nosotros no nos toca juzgar a nadie, porque nosotros somos tan pecadores como ellos, como lo es una persona que nos entrega. Amén. ¿Entiendes? Cuando usted entiende eso, usted demuestra amor. Cuando usted entiende eso, usted demuestra compasión a quien sea. Y hay un tercer punto, que es ir en torno de toda nuestra conversación, ¿verdad? En esta noche, y más en esta parte, ser persistente. Quien persiste primero en lo que ha aprendido, da ejemplo. Y nuestro mejor ejemplo fue Jesús. Jesús persistió. Y hay una historia bien tremenda acerca de la persistencia. Cuando Jesús llega a Gadara, en Gadara había un hombre que estaba endemoniado. Estaba endemoniado fuertemente. Lo ataban con grillos o con cadenas y los rompía, de tan fuerte que era lo que tenía esa persona. Ese tenía como 10 pichones encima. Sí, tenía una legión de demonios, ¿verdad? Porque cuando Jesús pregunta, eso es lo que le responden. Los demonios son legión. Pero Jesús llegó a Gadara y ese hombre salió al encuentro. Yo me imagino esa escena. Cuando este hombre fue libre, la ciudad de Gadara se sustentaba por apacentar cerdos. Los demonios le dijeron a Jesús, la legión, podemos ir a los cerdos. Y los automáticamente salieron a los cerdos y se precipitaron por un barranco. Se mataron. ¿Qué dijo la gente a Jesús? Vete. Hay personas que no van a querer a Jesús. Están en todo su derecho a no quererlo. Eso es algo personal. Pero aunque en Gadara hubieron muchas personas que le importaba más el estatus económico que sanar su alma, hubo un hombre en Gadara que marcó la diferencia. Amén. El endemoniado, el que andaba nu por los sepulcros. Amén. El poder transformador de Jesús, que es el mismo o mayor, porque Jesús dijo que haríamos cosas mayores en su nombre, es el que tiene el poder transformador. Vemos entonces que este hombre le dice a Jesús, quiero ir contigo. Amén. Porque yo me imagino lo que iba a pasar después, claro, que Jesús
este hombre se quedara en Gadara. Ajá. Va a estar molesta con él porque al Jesús llegar le quiso decir: tu sistema económico no funciona, yo quiero sanarles. Pero Jesús le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntale. Ese hombre se convirtió, gloria al Señor, en un propagador, en un evangelista, y comenzó con los suyos. Dicen los teólogos que habían 5 ciudades importantes alrededor de Gadara o un poquito más distantes, y ese hombre fue y predicó lo que Jesús hizo con él. Mire lo que hace el amor, la compasión y la persistencia. Hay que persistir, sí, porque aunque sea uno, escuchará, aunque sea uno, recibirá, aunque sea uno, será transformado. Por eso es la importancia, gloria al Señor, de estas cualidades que nosotros debemos tener para hacer evangelismo personal. Eso es amén. Y si tú te fijas, cuando Jesús lo manda a él, es un modo de persistencia. Porque cuando él le dice, le dice a Jesús: por favor, déjame ir contigo, Jesús le dice: no, vete a los tuyos, ¿verdad? Porque esa fue la instrucción directa. Vete a donde los tuyos y cuéntale de lo que el Señor ha hecho contigo. Y él va, ¿verdad? Como tú bien dices, ya ellos estaban molestos con Jesús. O sea, ya la imagen de Jesús creaba problemas dentro de la comunidad. Pero aún así Jesús dice: no, tal vez yo no puedo ir, pero él es mi persistencia en amor para que aún así ellos reciban la palabra, pero lo vamos a hacer a través de un testimonio y de un ejemplo, ¿verdad? Por eso es que es tan importante ser persistente, pero hay que persistir en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En el ejemplo y en el testimonio que nosotros podamos dar a la gente de lo que Dios ha hecho. ¿Con quién? Con nosotros. Eso es así. O sea, necesitamos esas 3 cosas como cristianos para poder hacer evangelismo personal: amor, compasión y persistencia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar directamente, ¿verdad?, del proceso de evangelismo personal, ¿verdad? Para ya culminar el tema, pues vamos a entrar directamente a cuáles son los pasos para lograr hacer evangelismo personal. Fíjese que aquí dice: el proceso de evangelismo en general es guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Ya el pastor había mencionado eso ahorita, ¿verdad? Que quien nos dirige es el Espíritu Santo. Nosotros no evangelizamos ni vamos a cubrir necesidades porque nosotros queremos hacerlo. Lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien nos guía a hacer las buenas obras, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, versículos del 5 al 15. Dice: mucho más para el evangelismo personal. O sea, ya estamos hablando de que no es simplemente que yo sé que hay pecado en una comunidad o que hay necesidad en una comunidad, es que hay algo más que yo necesito saber. No hay manera de que esto ocurra sin Él. No hay manera. La razón va a ser más evidente dentro de los pasos y el proceso que vamos a hablar ahora para llegar a lograr el nivel de evangelismo personal, ¿verdad? Y yo quisiera que usted leyera el paso 1, pastor. Dice, paso 1, identificar la necesidad en oración. Orar para que Dios revele lo oculto, lo que no sabemos, la necesidad del prójimo. Quiero leer Jeremías 33, 3. Mientras tanto yo voy buscando Filipenses. Sí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Cuando dice la palabra el profeta Jeremías, Dios hablando a él, clama a mí. Cuando hablamos de clamar, hablamos de alzar nuestra voz. Y te responderé. Eso significa que hay momentos que dentro de nuestro clamor va a haber una respuesta. Y te revelaré. Estoy leyendo Reina Valera actualizada. Y te revelaré, te mostraré, creo que dice Reina Valera 60.
cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Como dijera el pastor Lacén, es importante que nosotros podamos reconocer que todo este asunto del evangelismo y todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la obra del Señor, tiene que estar ligado con él. Ahora bien, la oración es parte de nuestras disciplinas y nosotros tenemos que entonces entrar dentro de esa dimensión de oración para que el Señor nos pueda mostrar cuál es la necesidad real que tienen nuestras comunidades. Amén. Y algo bien importante, ¿verdad? Que usted acaba de mencionar cuando él dice, el verso dice en Jeremías, ¿verdad? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Da la casualidad que en ese momento Jeremías estaba tratando una necesidad específica con el pueblo de Israel. O sea, era el momento de evangelizar, pero él no sabía qué iba a hacer. Realmente había necesidad de que Dios le mostrara y que Dios lo guiara a un conocimiento mayor. Y pastor, algo que es importante también podamos discutir en ese punto, que cuando nosotros hablamos de identificar necesidades en nuestra comunidad, sí es sumamente importante nosotros dirigir el proceso de la evangelización personal en lo que es oración, pero nosotros tenemos una responsabilidad de observar pasivamente cuáles son las necesidades que hay en la comunidad realmente. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar en oración. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a mostrar a través del discernimiento, pero hay cosas que el Espíritu Santo nos va a mostrar cuando nosotros estamos en el campo observando. Amén, que sí. La observación es sumamente importante para poder detectar cuáles son las verdaderas necesidades en nuestra comunidad o en las personas que están a nuestro alrededor. Dime. Y es importante, ¿verdad?, que en este proceso, y aquí vamos a la segunda parte de este punto, es cuando oremos no debemos afanarnos, ¿verdad? Sino esperar en paz, en tranquilidad. Y esto, si vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y voy a explicar bien por qué traigo este punto. Por ejemplo, yo tuve una experiencia personal en un momento dado donde estábamos evangelizando y pues estábamos orando, estábamos haciendo todo, pero en un momento dado llegó una necesidad bien fuerte y yo me afané. O sea, yo quería hacer y aún no había recibido el conocimiento del Espíritu, ¿verdad? Había simplemente visto una necesidad. Y recuerdo que en ese momento el pastor tuvo que intervenir y orar por edificación de mi espíritu, ¿verdad? Porque muchas veces vemos necesidad, pero no sabemos qué está pasando con esa persona, ¿verdad? No sabemos cuál es el proceso que hay dentro de esa vida, que Dios tiene para esa persona y cómo Dios quiere entrar a la vida de esa persona. Pensamos que somos nosotros el camino directo a la vida de cada uno de esos seres humanos. Pero mire, hay momentos donde nosotros tenemos que esperar porque Dios conoce lo que nosotros queremos hacer, y en el momento en que el propósito de Dios está puesto primero, las peticiones son contestadas, pero es a su tiempo. Y pastor, usted sabe, porque usted sufrió esto en su iglesia, donde ustedes oraron, salieron, predicaron, hicieron, y por un tiempo no vieron nada. O sea, estamos hablando de que hasta cierto punto estaban ahí, estaban presentes, nunca dejaron de hacer el trabajo, pero no fue hasta cierto momento donde llegó el parto, ¿verdad? Y a través de la revelación del Espíritu, entonces fue que las cosas comenzaron a abrirse y comenzaron entonces a desarrollarse, porque era el momento de Dios, ¿verdad? Y Dios conocía bien, como dice el versículo 6, ¿verdad?
las peticiones delante de Dios eran ya conocidas. Simplemente había que seguir persistiendo y orando para que Claro. Dios siguiera entonces haciendo una obra. Y es importante siempre tener eso claro. El punto número 2 dice prepararnos para poder evangelizar. Efesios 6, 10 al 20, ¿verdad? Y no voy a hacer extensión en esto porque todos conocemos, ¿verdad?, lo que es la preparación y la armadura del Espíritu. Ahora, voy a ser sincero. ¿Verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de siempre vivir preparados para hacer el trabajo de Dios en el momento que hay que hacerlo. O sea, no significa que si de momento usted va andando por su comunidad, ¿verdad?, y usted pertenece a esa casa y alguien llega desesperado diciéndole, por favor, ven a mi casa, necesito que ores. En ese momento usted va a decir, hermano, perdóneme, tengo que ir a la iglesia a retirarme porque entonces tengo que venir preparado. No. Esas son cosas que ocurren al momento y oportunidades que Dios abre. Mientras tanto, cuando programamos lo que es el concepto de evangelismo personal, que la iglesia se prepara, antes de salir, la iglesia debe de estar ya sobrepuesta con la armadura al momento de salir, porque usted no sabe con la batalla espiritual con la que usted se encuentre. Usted no sabe qué tipo de necesidades usted puede encontrar y usted necesita estar emocional y espiritualmente estable para poder lidiar con esas necesidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de que aquí quien interviene es el Espíritu. Usted simplemente es un instrumento para que Dios transporte una palabra hasta donde una persona o cubra una necesidad para una persona, y que a través de eso entonces el Espíritu comience a intervenir con la persona. Pero recuerde que usted es el guerrero. O sea, no es nadie más, es usted. Porque usted es el que está ahí de frente a esa necesidad, de frente a esa persona, de frente a esa comunidad. Por eso es importante nosotros estar preparados, prepararnos en oración, en ayuno, ¿verdad? Bien importante, hay que ayunar para poder ir a hacer evangelismo personal. El enemigo se levanta siempre. ¿Cómo intervenimos con estas cosas? En ayuno y oración, ¿verdad? Pastor, el punto 3. Dice el punto número 3, identificar el método a usar para evangelizar a nivel personal. Hay diferentes métodos que se utilizan para realizar el evangelismo personal, ¿verdad? Y a través de la historia, todos estos métodos han ido realizándose de una manera totalmente diferente y adaptándose a las necesidades. Hay comunidades que se puede trabajar con una evangelización a través de la oración. Hay otras comunidades que se puede trabajar a través de la enseñanza de la palabra, clases bíblicas, discipulados, células, y también se puede entonces integrar lo que es el trabajo evangelístico con el trabajo misionero, que como se dijera en tiempo atrás, se habla del aspecto social también del individuo, porque sabemos que hay que con una mano ir a trabajar y con la otra mano también dar de comer, ¿verdad? Ya sea en el plano físico o en el plano espiritual. Y yo creo que el mejor modelo que nosotros podemos utilizar para lo que es el evangelismo y el crecimiento de nuestra iglesia es el modelo de la iglesia primitiva. Ellos tienen todas las cosas en común. Dice el libro de Hechos que ellos partían el pan juntos. Dice el libro de Hechos que ellos enseñaban en la sinagoga, enseñaban en las casas. Gloria al Señor, es el fortalecimiento de la comunidad de fe lo que hace que Dios, como termina, ¿verdad?, el capítulo 2, si mi mente no me es infiel, de Hechos 40 y pico, habla acerca de que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios quien añade. Solamente nosotros somos los que regamos esa semilla, que es la palabra del Señor, estableciendo relaciones. Todas esas cosas que nosotros hacemos en la comunidad es esa semilla sembrada. Pero quien da el crecimiento es Dios. Por eso es que comenzamos hablando de que es importante la oración para poder ver cuál es la necesidad real que tiene nuestra comunidad o tiene una persona
porque a lo mejor la persona lo que tiene una necesidad es en algo tan sencillo como que necesita a alguien que se siente y le escuche. Simplemente, como hizo Jesús con la mujer samaritana, él se sentó y comenzó a escucharla y se comenzó a establecer esa relación tan hermosa después de haber tanto problema entre los judíos y los samaritanos, de reconocer que un judío, porque hasta los problemas culturales, ¿verdad? Y de nacionalidad se imponen en el evangelio, y por eso es que también nosotros tenemos que trabajar con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y yo que he tenido la oportunidad de hacer misiones en otros países, muchas veces nosotros los puertorriqueños cuando vamos a las naciones queremos imponer, y no es así, porque nosotros cantamos de una forma, en otro país se canta de otra forma, y nosotros entonces cuando estamos trabajando muchas veces lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos un poco. Muchas veces las necesidades que hay en nuestra comunidad son para que la misma comunidad las pueda resolver, y nosotros solamente ser ese ente, gloria al Señor, o ese grupo que encausa o da ese comienzo, y la misma comunidad, gloria al Señor, es la que toma las riendas de realizar el proyecto. Yo creo que en este punto de metodología para el evangelismo, una de las bases es potenciar a la comunidad, potenciar a la gente. No es meramente empoderarlos, porque yo te puedo empoderar y decirte, toma, pero cuando tú potencias a un individuo, tú estás trabajando desde lo que él es, desde lo que es ella. Tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr porque tú tienes las herramientas. Lo que tienes una herramienta, pues tienes una, lo puedes hacer. Eso es amén. Eso es amén. Eso es amén. Hay veces hay que también, es bien importante, ¿verdad? Y usted lo acaba de mencionar ahora, pastor, y quiero hacer hincapié. Hay que dejarle entender a la gente que ellos pueden, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ser, y a veces es como diría, la actitud de Salvador, ¿verdad? No, ellos pueden también, ¿verdad? Cuando digo ellos me refiero a los que no tienen a Cristo. Dejarles saber, tú puedes salir de esa situación, ¿verdad? Yo te voy a entregar esta herramienta, o te voy a ayudar con esta herramienta para que tú lo hagas. Entendiendo todas estas cosas, ahora vamos a la práctica, ¿verdad? Que es el punto 4. Salir y llevar la palabra de acuerdo con la necesidad del individuo, ¿verdad? Nosotros tenemos una palabra base, ¿verdad? Que se encuentra en Marcos 16, 15 al 18, ¿verdad? Que es la encomienda principal. Pero tenemos que tener claro que el evangelismo personal debe de ser individual y directo a la necesidad espiritual y personal del individuo. O sea, no es simplemente yo ir a predicar una palabra, es voy a predicar la palabra, pero voy a cubrir la necesidad también, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando estamos hablando de este amor que persiste, yo también me voy a preocupar porque tu casa esté bien, porque tú tengas alimento, porque tú tengas lo que necesitas de acuerdo a mi capacidad. Escuche bien, ¿verdad? Porque a veces la gente se confunde. Y es lo que acaba de decir el pastor ahora. A veces lo que la persona necesita es que lo escuchen. Eso es todo. A veces lo que la persona necesita es que lo escuchen, que alguien se siente con ellos y mira, le hagan un lloradito por un momento, ¿verdad? De acuerdo a su situación. Y eso, mire, libera a la persona de una carga, porque tal vez sabe que tiene un paño de lágrimas de frente. Pero es de acuerdo a lo que la persona necesite. ¿Ok? No es que yo simplemente voy a ir a que te conviertas. Soltemos eso. Tenemos que soltar eso. Tenemos que comenzar a ver a los individuos, a las personas, a los seres humanos con necesidades, como lo que son, personas que necesitan, personas que quieren llegar a Cristo, pero los problemas que tienen son tan grandes que no ven a Dios.
ven a un gigante delante de ellos. Mientras tanto, tú eres la luz. Tú eres esa linterna que puede apuntar en la dirección directa y decir, míralo ahí. ¿Lo estás viendo a Cristo? Fíjese que usted no le está diciendo a esa persona en ese momento, no es que tú estás mal, porque lo que pasa es que, mira, tienes los ojos llenos de escamas, ¿verdad? No es que tienes los ojos vendados y por eso no puedes ver. Está simplemente señalando sus faltas, está simplemente señalando cuáles son sus debilidades. No, como luz, muestra el camino, dirige hacia dónde está Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ya tenemos la encomienda. Marcos esto nos lo enseña, ¿verdad? Y predicad sobre toda carne. Escuche bien, sobre toda carne. Pero cuando vayamos con esa palabra, vayamos también con la bolsita de alimento, o con el bultito para el nene que va para la escuela y la mamá no tiene dinero para comprarle los materiales de la escuela. O tal vez, mira, con un panfleto del municipio que están dando tal cosa. O mira, si quieres, yo uso mi carro y te llevo, ¿verdad? Son las cosas que pueden hacer la gran diferencia entre simplemente poner un altar, ¿verdad? O un atril o una carreta y yo darte 5 palos a través de la palabra, ¿verdad? A simplemente llegar a tu casa, cubrir tu necesidad, cubrir lo que te está desesperando, y luego de eso darte el mejor regalo que te puedo entregar: salvación a través de Cristo. Eso es lo mejor que yo te puedo entregar, pastor. Y este último punto, que usted sabe muy bien de este punto. Mire, este último punto, vamos a hablar en un momento, es uno de los puntos más importantes. Súper. Y es triste que es uno de los puntos donde más se falla, y es el seguimiento. Y en este punto es importante, es necesario, es vital no perder el contacto con las personas que te impactan. Y cuando nosotros logramos tener un seguimiento efectivo, esto es lo que va a lograr el resultado más adelante. Cuando este tema de persistir me lleva, ¿verdad?, a recordar que cuando nosotros llegamos a nuestra comunidad no respondía. Pero yo le decía a la iglesia, tenemos que seguir, no nos podemos detener, aunque nosotros no veamos, tenemos que seguir. Y uno de los puntos, ¿verdad?, que hemos fortalecido es el seguimiento, porque el seguimiento nos va a llevar a tener el logro necesario. Hoy en día nuestra comunidad conoce, gloria al Señor, lo que se hace porque nosotros hemos tenido seguimiento. Y esta palabra, ¿verdad?, es bastante acertada, y mucho con persistir. Hay que seguir. Y Lucas 14:23 nos dice: el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Nosotros vemos, cuando nosotros escuchamos esta palabra, es una palabra que, ¿verdad?, que trae consigo violencia, como que se empuja, y cómo es que tienes que hacerlo. Pero cuando nosotros vamos y llevamos esta palabra de Lucas 14:23 a lo que es el contexto, es importante entender que ese exigir es un exigir de perseverar en la labor. Cuando nosotros aplicamos esa palabra, eso lo que nos quiere decir es: tú tienes que seguir haciendo el trabajo. Si tú le hablaste a una persona hoy y tú estableciste una relación con una persona, esa persona, va a necesitar, no solamente una vez, va a necesitar en varias ocasiones hasta que esa persona
pueda fortalecerse, Cierto. pueda tener una relación con Dios estable. Y muchas veces preferimos nosotros decir, es que Él estaba en el primer amor. En Dios no hay ni un primero, ni un segundo, ni un tercero, ni un cuarto amor. En Dios solamente hay un amor, el que estuvimos hablando ahorita, que el apóstol Pablo hace referencia, ese amor que crea vínculos, ese amor que es perfecto, ese amor que vence el rechazo. Ahora bien, cuando nosotros continuamos dando seguimiento referente al evangelismo, eso es lo que nosotros vamos a lograr. Yo he conocido personas, ¿verdad?, que pertenecen a otras religiones como los musulmanes, que a un musulmán tú vas y tú le hablas de Jesús y va a ver a un Jesús como un simple profeta, pero cuando tú estableces una relación con el musulmán, cuando esa persona te dice vamos a comer, es que hay tantas maneras de cómo nosotros presentar el evangelio. Es como yo enseño y le digo a la iglesia, y cuando estoy impartiendo clases acerca de misiones o talleres de evangelismo, lo digo. Nosotros tenemos que quitarle esta envoltura que nosotros le hemos dado a este precioso regalo y comenzar a envolver este regalo con un papel que llame la atención, que tenemos que empezar a envolver el evangelio con lo que es la relación. No le estoy hablando de cambiar el regalo, la sustancia de lo que es el evangelio no se cambia, no se vende. Hemos comparado la verdad y no la vamos a cambiar, porque esa verdad ha hecho libre y esa verdad liberta a otros. Pero sí, es muy importante que dentro del trabajo evangelístico y en todos los trabajos, porque eso también es al trabajo que hace el pastor per se, dar seguimiento. El seguimiento trae fortaleza, refresca el alma. Gloria al Señor. Amén. Amén, aleluya. Mira, recapitulando rápidamente, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos para poder hacer evangelismo personal, ¿verdad? Y entrar en este concepto de amor que persiste. Amor, compasión, persistencia. Son las tres cosas que necesitamos. No necesitamos más nada, ¿verdad? Y luego de eso, volvemos y recapitulamos los pasos. Identificamos la necesidad a través de la oración. Nos preparamos en oración y ayuno. Identificamos el método que vamos a usar. Obviamente, si queremos hacer evangelismo personal, como bien el pastor ya señaló y yo reitero, el proceso más fuerte y que más hace efecto es la combinación de misiones y evangelismo, ¿verdad? El alcance, porque establece necesidades directas y personales. 4, salir a llevar la palabra. Hay que salir, hay que ir a llevar ese evangelio y esa necesidad, cubrirla, ¿verdad? Debemos hacer esas dos cosas. Predicamos, pero también llevamos la palabra. Es como el pastor decía ahorita, ¿verdad? Y si no me equivoco es Nehemías. Estaba reconstruyendo y con una mano construían y con la otra tenían la espada en la mano, ¿verdad? Defendían porque estaban siendo atacados. Y por último, hay que persistir. Hay que dar seguimiento. O sea, la iglesia no puede pretender porque hizo una actividad hoy en la comunidad, ya mañana se olvidó de esa gente. Aunque sea volver a darle una vuelta, ¿cómo están? Dios bendiga, lo que sea. Pero hay que persistir en hacer esta obra. Hay que persistir, no nos podemos cansar. No importando cuán hundida esté esa persona en delitos y en pecados. Fíjese como en Lucas, él dice, ve por los caminos y por los valledos, fuérzalos a entrar. O sea, yo me imagino que esas personas, esos siervos que fueron a buscar a estas personas, fueron más de una vez. Yo estoy casi seguro que fueron más de una vez. Y tuvieron que decirles repetidas, mira, vengan, tenemos comida, tenemos fiesta, tenemos esto. O sea, yo estoy casi seguro de que esto fue así, de que ellos no fueron una sola vez y que por una sola vez todos ellos se convirtieron y llegaron, ¿verdad? Todas estas personas que estaban en esa necesidad.
así mismo nosotros debemos de persistir y damos gloria a Dios por estas cosas, ¿verdad? Y quiero rápidamente mencionar, ¿verdad? Porque varias personas han escrito y no los he mencionado. Rebeca Berríos dice: God bless you, Sammy, un abrazo. Dios te bendiga, Rebeca. Dixie Lacen, mi hermana de sangre, dice: Dios los bendiga. Pedro Vargas dice: amén. Evangelista José Aldana dice: Dios te bendiga, Sammy. Raquel González dice: Dios te bendiga, Sammy. Raquel trajo un punto, ¿verdad? Nosotros hacíamos un drama hace unos años atrás que se llamaba El Cristo que Liberta, y hablábamos precisamente de ciertos personajes. Me imagino que cuando hablé del borrachito te traje a memoria el drama. Dios te bendiga, Raquel. Y nos gozamos y hacemos estas cosas porque queremos no solamente que nosotros tengamos este conocimiento que Dios nos inspira, ¿verdad? Porque esto no es mío, esto viene del cielo. Todas las cosas que nosotros hemos aprendido en este evangelio, el pastor lo sabe, lo hemos aprendido a fuerza de golpe, coscorrones y cantazos. Mucha práctica y persistencia en las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Amor que persiste. Nosotros tenemos que persistir en seguir amando a estas personas que no tienen a Cristo. Tenemos que persistir en seguir dándoles la palabra y buscando cubrir su necesidad personal de la mejor manera que podamos. Y si usted no puede, mire, busque, siempre pregunte. Hay alguien siempre que sabe y conoce y puede conseguir, ¿verdad?, algo para ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Pastor, no sé si quiere dar unas palabras de cierre a este tema para pasar entonces a estos anuncios que estamos me estoy rascando la cabeza, ¿verdad? Porque esto es importante, pero pastor. Amén. ¿Verdad? Queremos darle gracias a cada una de las personas y a donde Dios permita que llegue esta palabra, y esperamos que sea una palabra que pueda reformar. Cuando hablamos de reformar, es volver al principio bíblico. Hoy más que nunca tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que se está llenando de un montón de cosas, de muchas cosas, para no entrar en detalle. Pero yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que ser una iglesia bíblica, que la autoridad máxima sea las Sagradas Escrituras, y que sea una iglesia que presente a Cristo en todo momento, y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que nosotros hagamos, porque créame que guiados por el Espíritu Santo no vamos a caer. Él es nuestro Paracleto. Fue una promesa que Jesús le habló a sus discípulos, y él lo profetizó. Y créanme que hoy más que nunca nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer la labor que nos corresponde hacer, y que lo hagamos de una manera adecuada. De eso va a depender todo nuestro trabajo y todo lo que nosotros hagamos. Siempre recordar que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios conocimientos, sino que lo hacemos porque así el Espíritu Santo nos impulsa, nos mueve y nos comisiona a hacerlo. Así que gracia y paz, y que todos ustedes sean bendecidos y fortalecidos con esta palabra. Y quiero también darle gracias al pastor Lacen por esta oportunidad. Hace mucho tiempo que no hacía un video como este, pero sé que va a ser de edificación a todas aquellas personas que lo escuchen. Gracias y paz. Gloria a Dios. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en estos anuncios, pastor, ¿verdad? Que también Él está aquí por ese propósito. Dios es bueno, hermano. Y como todos, ¿verdad?, los que me conocen saben la palabra que Dios ha depositado sobre de mi vida, no una vez, muchas veces, ¿verdad? Y la encomienda que el Señor desea y poner sobre de nuestros hombros, ¿verdad? Pero todo, como bien esto está establecido, toda palabra tiene que ser cumplida en nuestras vidas, y ha llegado el momento donde Dios ha abierto puertas para que esta palabra se cumpla, ¿verdad? Dios ha permitido que nosotros podamos entonces comenzar y entrar al ministerio pleno del pastorado. Ya en julio, ¿verdad?, el Señor nos permitió hacer la incorporación de la iglesia,
y aun cuando no estamos directamente trabajando dentro de la iglesia, estamos trabajando con el pastor. Y el Señor nos ha permitido crear un ministerio que es al que yo me estoy uniendo, que se llama Huellas Apostólicas. Este ministerio, ¿verdad?, tiene como base proveer espacio ministerial para las personas que desean hacer cumplir la palabra del Señor, ¿verdad?, o el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Y Dios ha permitido que yo sea el primero en línea para hacer estas cosas. Mientras tanto, el Señor impactó mi vida fuertemente con el concepto de casa de pesca. Por eso es que quise que el pastor le explicara, porque esto fue una inspiración que el Señor le dio a él. Cuando yo me senté con el pastor y comencé a ver lo que ellos estaban haciendo, impactó mi vida de una manera tremenda. Es mi naturaleza ayudar a la gente, es mi naturaleza hacer trabajo. Soy enfermero. O sea que para mí la necesidad del prójimo es primero. Y el concepto de casa de pesca es trabajar el evangelio a través de la cubierta de necesidades, ¿verdad?, del alcance a las vidas, pero también entendiendo que debemos de cubrir nuestra comunidad y sus necesidades. Dicho esto, ¿verdad?, ya la iglesia está incorporada, pero Dios ha puesto una carreta, ha impulsado esto a nivel de que ya a este momento, a este día, estamos listos para comenzar a dar cultos, ¿verdad? Y dentro de la planificación que tenemos, ¿verdad?, queremos anunciar que ya el día 4 de diciembre se va a estar llevando a cabo el culto de instalación e inauguración de la iglesia. Pero ya en noviembre comenzamos a dar cultos en el templo, ¿verdad? El Señor ha abierto unas puertas tremendas que jamás y nunca pensamos que se abrieran tan rápido, y nos ha permitido encontrar un lugar que ya estamos en proceso de finalizar los procesos para comenzar a dar cultos en esa iglesia. Literalmente lo que falta es pagar el lugar y que llegue el día. Eso es todo. Ya todo lo demás, Dios abrió las puertas y la organización de la iglesia está establecida y está hecha, ¿verdad? Y oficialmente estamos pastoreando la iglesia cristiana Redes. ¿Por qué Redes? Cuando hablamos del concepto de casa de pesca, ¿verdad?, es muy bonito, pero para usted poder pescar, ¿qué usted necesita? Usted necesita un instrumento. Y quise irme bíblicamente, ¿verdad?, el concepto de instrumento que utilizó Pedro, inclusive cuando Jesús llegó y le dijo: vente, móntate conmigo y entra al alta mar que vamos a pescar. Y Pedro le dijo: pero Señor, si yo acabo de llegar ahora y tú me estás diciendo a mí que vuelva al mar cuando yo llevo horas y no he pescado nada. Él dice: entra, vamos a alta mar y vamos a pescar. ¿Sí? Y en un momento dado Jesús le dice a Pedro: tira la red, ¿verdad? Y después de esto lo que ocurre es que hay un surgimiento, ¿verdad? En ese momento la red se llenó, fue tan fuerte que después 6 barcos más tuvieron que venir a asistirlo, porque la red se estaba rompiendo de la bendición tan grande que Dios estaba acelerando en ese momento, no solamente para Pedro, sino para esa comunidad, porque todos ellos se beneficiaron de esto. Y quisimos seguir en la misma línea, ¿verdad?, entendiendo que es lo que Dios nos ha mandado, es hacer pescadores de hombres. Pero no solamente eso, sino establecer ministerio, pero abrir espacio para otros ministerios y otras iglesias que quieran unirse a esta visión eventualmente, ¿verdad? Porque como dice el moto de nuestra organización de Huellas Apostólicas, ¿verdad?, no somos una simple iglesia, somos una red, ¿verdad? Una red que va pescando hombres para Cristo, hombres y mujeres para Cristo. Interconectados, todos con recursos, pero unos ayudándonos a los otros, no simplemente queriendo obtener títulos ni posiciones, sino queriendo hacer la voluntad de Cristo y de la mejor manera posible, ¿verdad? En diferentes comunidades, en diferentes lugares, pero todos con la misma visión. La comunidad viene primero. La comunidad viene primero. La iglesia está presente para cubrir las necesidades de una comunidad, y a eso Dios nos ha llamado. Mire qué tan bueno es Dios, que la localización que Dios nos dio es un área de gran necesidad, de mucha necesidad.
es algo que cuando yo vi donde Dios permitió que nosotros llegáramos y pudiésemos llegar a ver este sitio, yo dije, wow, esto es el epicentro de la necesidad. Drogadicción, narcotráfico, prostitución, personas sin hogar, mucha necesidad. Pero ahí nos ha llevado Cristo a hacer su voluntad, para que usted vea que esto no es chiste y que los planes de Dios, los designios del Señor van por un mismo camino. Y le doy gracias al pastor que nos permitió entrar en este orden, entrar en esta visión, este concepto de casa de pesca. En este momento yo pido sus oraciones, ¿verdad? Pedimos sus oraciones porque tanto yo como la pastora Francesca estamos iniciando este proceso, estamos trabajando esto hasta cierto punto, ¿verdad? Nosotros dos. Gracias a Dios por las personas que se han unido a nosotros y nos están ayudando en cierta manera. El evangelista Basilio Encarnación, su esposa Yuerni, el pastor Denis de la Rosa, su esposa, la pastora Margarita de la Rosa, los pastores y presidentes del concilio de la iglesia de Dios del Renuevo, que también nos han ayudado con palabra espiritual y confirmando que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es real. Estas personas, yo estoy grandemente agradecido, igualmente a mis pastores anteriores, porque fueron personas que me instruyeron, me llevaron, me guiaron a la verdad de lo que yo conozco hoy, ¿verdad? Porque yo no llegué aquí porque Sammy es lindo, aunque yo soy hermoso, ¿verdad? Déjeme decirle, yo soy hermoso, ¿verdad? Pero dentro de todas las cosas, no es porque sea lindo, es porque Dios tiene propósito con mi vida y con la vida de las personas que me rodean hasta este punto. Quería hacer esos anuncios. Vamos a seguir haciendo cápsulas mientras tanto, ¿verdad? No comencemos a dar culto, porque entendemos que es necesario que se siga predicando la palabra del Señor, y le pedimos a ustedes que oren por nosotros, que oren por el ministerio. Actualmente los recursos que tenemos son los que Dios nos da. Si alguien está interesado en ayudarnos de alguna manera u otra, si Dios pone en su corazón para que esto esté presente en este proceso, mire, denos una llamada. Si quieren, me escriben a través de Facebook, nos ponemos en contacto y estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y todo aquel que quiera poner manos a la obra, estamos disponibles para eso. Amén. Así que doy gracias al Señor. Repito la fecha, 4 de diciembre. Vamos a tener nuestro culto de instalación. Luego vamos a estar dando más detalles del culto. Ya una vez esté finalizado el proceso del edificio donde vamos a congregarnos, vamos a estar dando la dirección, vamos a estar dando todos los detalles, que eso va a ser para finales de octubre, que es cuando finalizamos todo el proceso, y ya en noviembre comenzamos a dar culto. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Estamos trabajando en la obra. Estamos disponibles. Quien necesite la ayuda, estamos disponibles. Vamos a seguir trabajando para la obra del Señor. Pastor, gracias por esta oportunidad y porque ha permitido, ¿verdad?, lo que Dios ha permitido que ocurra. Y aun cuando nosotros nos conocemos de muchos años, jamás y nunca tal vez pensamos que íbamos a terminar en este estado, ¿verdad? No es porque sea una sorpresa, porque hemos llevado muchos años trabajando juntos, pero tal vez no pensábamos que íbamos a llegar a este nivel igualmente trabajando juntos. Amén. No sé si tiene algo que decir, pastor, en esta hora. Amén. Estamos el servicio del Señor, servicio tan hermoso, que esto no es una competencia. Lo que el Señor me permita a mí alcanzar es para yo poder servir a otros. Es como yo siempre me presento. Yo sirvo como pastor. Mi área de servicio es el pastorado. Así que y en todo lo que nos necesite, y damos gracias al Señor porque todavía en este tiempo hay ministerios que están surgiendo de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Y lo más importante de todo esto es que sean ministerios que sean saludables y sean ministerios que se sujeten a las Sagradas Escrituras, a la voluntad de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto
sobre ellos. En eso hay bendición. Yo lo he aprendido y por eso se alcanza lo que Él quiere. Así que gracias y paz. Amén, aleluya. Amén. Y damos gracias a todas las personas que están conectados a esta hora, ¿verdad? Y los que se mantuvieron durante toda la transmisión, los que no pudieron, entendemos, ¿verdad? Que son horas tardes ya de la noche, pero agradecemos el tiempo, agradecemos la atención, le pedimos por favor que compartan este video. No necesariamente por los anuncios que acabo de hacer, sino por la palabra que está siendo impartida para que todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios y desea entrar en estos procesos de evangelismo personal, inclusive para sus propias iglesias, puedan utilizarlo de la manera que Dios quiere. Amén. Así que, como bien dice el pastor, gracia y paz a todos ustedes. Recuerden que no somos solamente una simple iglesia, somos una red. Seguimos trabajando para el Señor, todos unidos con un solo propósito: salvación. Salvación. Amén. Así que en esta hora damos gracias al Señor una vez más y nos despedimos de esta manera. Todos los hermanos, la próxima cápsula va a ser el próximo sábado. Vamos a estar haciendo la próxima cápsula, vamos a estar haciéndola un poquito más temprano durante el día, no tan tarde como esta hora, pero si usted quiere seguir escuchando de la palabra del Señor, quiere unirse, amén, estamos disponibles para eso. Así que nos bendecimos a todos en esta hora, esta cápsula, ¿verdad? De parte de la Iglesia Cristiana Redes, el Ministerio Huellas Apostólicas, el pastor Santiago, la Iglesia Apostólica Cristiana de Betsaida, amén, en Puerto Rico, el pueblo de Río Grande. Nos gozamos, seguimos hacia adelante, gracia y paz. Así que Dios les bendiga. Amén.